¿Qué tal, ciudadanía? Hoy vamos a conversar sobre un extraño suceso que habría ocurrido durante la Guerra del Pacífico y del cual no hay muchos antecedentes. Estamos hablando de la batalla de Canchas Blancas, supuestamente librada el 12 de noviembre de 1879 en un paraje del departamento de Potosí. Resulta complejo validar la veracidad de esta batalla, que hoy se conmemora en Bolivia y se niega en Chile. La información no es concluyente. Lo que está demostrado es que durante la Guerra del Pacífico hubo algunas avanzadas chilenas a los territorios de Oruro y Potosí para apropiarse de ganado y eventualmente cortar una ruta de abastecimiento aliado desde Argentina, vía Tarija. En ese contexto es posible que se haya producido alguna refriega, escaramuza o emboscada, pero difícilmente con las dimensiones de una batalla que habrían librado 2000 hombres, como sostiene la parte boliviana. Las fuentes bolivianas remiten a un documento llamado Memorias del coronel Ezequiel Apodaca. En dicho diario se relata las andanzas del ejército altiplánico comandado por el general Narciso Campero. En algún momento los chasquis observan las figuras desdibujadas por el sol, jinetes que se acercan acompañados de una nube de polvo a la distancia, la presencia de tropas chilenas en la zona. Entonces, el ejército boliviano, junto a un puñado de indígenas, preparan una emboscada en Canchas Blancas que obligó a una división chilena de 1500 hombres a emprender la retirada hasta Atacama, provincia litoral ocupada por Chile desde el desembarco de sus fuerzas en Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Por otra parte, las fuentes chilenas remiten al Boletín de la Guerra del Pacífico creado por el presidente Aníbal Pinto el 1 de abril de 1879 y que publicó sistemáticamente los partes e informes del conflicto generado por su oficialidad. En dicho boletín no se menciona la batalla de Canchas Blancas, más sí algunas pequeñas avanzadas de la caballería chilena sobre Oruro y Potosí, en número nunca superior a las 30 unidades. Al respecto, el historiador boliviano Roberto Querejazu dedica solo un párrafo de su clásico Guano, Salitre y Sangre a un encuentro con los chilenos en la zona, por lo que, de haberse producido, difícilmente pudo tratarse de un encuentro de gran magnitud. Finalmente, un detalle no menor es que hasta ahora no se ha encontrado el sitio arqueológico de la batalla de Canchas Blancas, y esto sorprende mucho, puesto que un enfrentamiento importante deja huellas tales como restos óseos, trozos de uniformes, armas, balas, etc. Este tema vino a aparecer en los medios locales cuando en el año 2018, durante el gobierno del presidente Evo Morales, se armó una gran puesta en escena recreando la batalla. Hay quienes opinan que este escenario fue montado por el expresidente para escenificar una supuesta victoria militar de Bolivia sobre Chile como colofón simbólico de la participación de su país en la fase oral del litigio que sostuvieron Chile y Bolivia en La Haya. Es en ese sentido que podríamos definir la batalla de Canchas Blancas como una tradición inventada, pues su recordación persigue la finalidad de unificar a la nación a través de la creación de un imaginario victorioso y establecer su analogía con la causa de su país en la Corte Internacional de Justicia, independientemente si la batalla tuvo o no lugar. En todo caso, la exaltación de una batalla real o imaginaria de la Guerra del Pacífico no parece el mejor camino para acercar a Bolivia al mar, máxime si eventualmente tendría que concertar con Chile dicha posibilidad. ¿Pero qué fuerzas por parte de Bolivia habrían participado en tal batalla? Los defensores de la existencia del combate afirman poseer documentos que confirman la presencia del regimiento Ayacucho, el Méndez y el Granaderos de Tarija, al mando de sus jefes Lino Morales, Miguel Estensoro, Justo Villegas y Mariano Colodro, quienes serían los comandantes que libran la batalla de Canchas Blancas. Aquí aparece en escena otro militar que habría participado en el combate. Se trataría del coronel tarijeño Epifanio Apodaca. No olvidar a este caballero, quien afirma que con el triunfo de Canchas Blancas se evitó el ingreso de las tropas chilenas a Potosí. Dicha acción de armas constituyó, pues, una de las más importantes de la Guerra del Pacífico y merece recordarse incluso aunque no haya sucedido. Existe un silencio llamativo en los textos oficiales sobre la Guerra del Pacífico con respecto al acontecimiento del 12 de noviembre de 1879.
Por información confirmada, lo sucedido en Canchas Blancas no es siquiera mencionado en el diario de la campaña de la Quinta División, escrito por Manuel B. Alba. Tampoco el propio Narciso Campero, comandante de la división, menciona lo de Canchas Blancas en su carta, ampliamente difundida del 23 de noviembre, firmada 11 días después del hecho. Pero, ¿por qué el general Campero habría obviado esta heroica batalla librada por sus huestes, más aún con números desventajosos en sus fuerzas y con victoria de las armas bolivianas sobre las chilenas? Algunos historiadores bolivianos afirman que el general Campero conspiraba para derrocar al dictador gobernante en Bolivia, Hilarión Daza, quien por esos días se encontraba en Tarapacá con el grueso de las fuerzas militares. Este general habría actuado en alianza con empresarios mineros y su intención era tomar el poder de Bolivia y luego negociar con los chilenos, específicamente con la minera Huanchaca, cuyo principal accionista era el empresario chileno Melchor Concha y Toro. Por lo tanto, esta batalla con derrota para Chile no le servía para armar este contubernio. El ministro de Defensa boliviano, que valida la historia de este supuesto combate, habla de una columna del ejército de Chile de 1.500 soldados, aproximadamente, compuesta por varias piezas de artillería, caballería e infantería. Los soldados chilenos marchaban rumbo a Potosí con la intención de tomar la ciudad, pero son interceptados en la zona de Canchas Blancas por cerca de 500 hombres del ejército boliviano, que junto a cientos de indígenas habrían derrotado a las fuerzas chilenas. Pero, ¿cuál sería el gran sustento de esta supuesta batalla? En este punto debemos volver a la figura del coronel Ezequiel Apodaca y sus memorias. Este coronel relata la batalla así. A las 7 de la noche, nuestros vigías vieron la enorme polvareda que levantaba el enemigo, viniéndose con toda franqueza rumbo a la cocha de agua, que era la única de la región y ubicada en la base de la garganta de nuestras posiciones. En ese momento vino la orden. Se deslizaron silenciosamente los bolivianos y atacaron frontalmente, mientras que los indios ganan la retaguardia del enemigo para caerse sobre sus provisiones y destrozarles la cerca a pedradas, aprovechando la noche. Los chilenos quedaron completamente destrozados y el coronel Juan Bautista Ayoroa y sus tropas siguieron persiguiendo al enemigo con la caballería que ahora se tenía abundante por el botín tomado en Canchas Blancas. 480 caballos, 250 mulas y 300 burros, 690 rifles con sus bayonetas, morrales y bultos con municiones, barriles de pólvora, 4 cañones en buen estado, otras piezas de artillería y provisiones de alimentos. También, como consecuencia de esta batalla, los chilenos dejaron 330 muertos y 400 heridos, relata el coronel Apodaca. Ante la pregunta natural de qué hacía una columna del ejército de Chile marchando rumbo al centro de Bolivia, mientras la guerra del Pacífico se centraba en el litoral, el documento de este coronel Apodaca enarbola una curiosa teoría. Las intenciones de las fuerzas chilenas eran llegar más allá de Potosí, alcanzando el territorio entre Paraguay y Argentina, para generar tensiones entre estos países y así evitar la posibilidad de que esta última nación se uniera a los aliados contra Chile, por lo que no resulta extraño que el alto mando chileno no iniciara consejo de guerra alguno contra sus oficiales derrotados. Pero hay otras consideraciones que debemos tener en cuenta al analizar estos hechos. Chile se planteó la guerra siempre en el litoral, que era la única donde estaba el conflicto. Nunca se cruzó la cordillera, menos aún con una división de 1.500 hombres. Para la época, esa cantidad de soldados era un tremendo número. Esa fuerza habría significado buena parte de todas las tropas en el conflicto. Pero también cabe preguntarse, ¿por qué no quedó ningún vestigio, ni monumentos, ni tumbas? Las fuerzas chilenas marchaban con piezas de artillería. ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué no fueron usadas por el ejército boliviano en Tacna? Tampoco fueron registradas ni figuran en algún museo. Bien amigos, hasta aquí esta crónica de una batalla que probablemente solo haya ocurrido en la mente de algunas personas que necesitaban una victoria, aunque sea imaginaria. O tal vez
esto haya realmente ocurrido. ¿Pero qué opinan ustedes? Ahí les dejo esta información. Nos vemos en el próximo video. Adiós.